Ya, decíamos que uno de los temas más conflictivos, más difíciles de tocar y que tiene mayor evasiva en nuestra vida, tanto como creyentes y como en nuestra vida natural, eh, y es más hasta como tabú, es algo muy corto, pero muy decidor en nuestra vida, es la muerte. Muchas veces evitamos hablar de la muerte, pero no consideramos de que es lo único seguro en nuestra vida. Nosotros nacemos y lo único seguro en nuestra vida es que vamos a morir. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué evitarla? ¿Por qué evitar la conversación de la muerte? ¿Por qué evitar confrontar ese momento tan difícil? Me parece apropiado decir que es la muerte, que es el antagónico al nacimiento, al aparecer en esta vida. ¿Por qué? Porque como en forma natural queremos vivir para siempre. Hay un dicho que dice, todos quieren vivir largo tiempo, pero nadie quiere ser viejo. Y eso es tremendamente efectivo. Hay muchos estilos de vida que uno lleva a través de la humanidad, ¿cierto? Eh, Tratar de llevar una vida sana para prolongar la vida. Muchos hacen ejercicio, van al gimnasio, ¿cierto? Robustecen su cuerpo. Los vegetarianos, ¿cierto? No comen carne, no comen esto. Los veganos, que son más extremistas. Pero al fin y al cabo, todos moriremos igual. Con mayor músculo, más alto, más fornido, más encachado, pero vamos a morir igual. Eso es inevitable. Ahora, la disyuntiva es, como creyente, ¿cómo enfrento esto? Como creyente, ¿yo debo temer a eso? ¿Debo temer a la muerte? Si tuviéramos la convicción plena de que como creyentes nos espera algo diferente, algo eterno, no debiéramos evadir esa conversación, sino que fortalecerla. La palabra de Dios la fortalece, y Pablo específicamente la fortalece muy claramente para él, como creyente, como discípulo, como apóstol de Jesucristo, en Filipenses 1:21. Él escribe, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, él permanentemente vivió en Cristo. Y el morir es ganancia. Se contrapone porque se supone que al morir nosotros, nuestra vida se para. Hasta ahí llegamos, pero no es así. Cuando nosotros creemos en Cristo, creemos en su redención, creemos en el milagro que se produjo en nosotros, creemos en una vida eterna. Entonces, no tendríamos ningún motivo como creyentes evadir la conversación sobre la muerte. Porque afirmados en Filipenses 1:21, para nosotros la muerte es ganancia. Y lo voy a leer para clarificar un poco de que afirmar lo que está diciendo Pablo. Significa esta frase, este versículo, perdón, significa que para el creyente la muerte física no es una pérdida o final, sino que simplemente es una mejora rotunda, el paso definitivo a una vida eterna de completa paz, descanso y comunión directa, adivine con quién, con Dios, con Jesucristo. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa condición que Pablo está diciendo que para él morir es ganancia, nosotros deberíamos estar felices si vamos a morir, porque va a ser nuestra ganancia. Ahora, ¿cómo reaccionaría usted si alguien en un momento determinado le dice que le queda tanto tiempo, que tiene los días contados, como se dice
en, en la jerga chilense. Estamos con los días contados. Generalmente esa situación se da cuando vamos al doctor. Después de una serie de exámenes, ¿cierto? Nos encuentran una enfermedad terminal. El doctor dice, usted tiene tanto tiempo para vivir. Y ahí nace, para como creyentes, nace una serie de preguntas. Que se las voy a hacer porque en realidad son importantes. ¿Qué haríamos si escucháramos o llegara a nuestros oídos esa lapidaria información? A usted le quedan 2 años de vida. Como creyente, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría? ¿Cambiaría mi estilo de vida? Es importante eh, estar firmes en la palabra del Señor para enfrentar esa situación. Esa noticia, ¿te alejaría o te acercaría más a Dios? Te acercaría, ¿cierto? En realidad sería una respuesta lógica. ¿Por qué? Porque yo voy al encuentro con Dios. Pero resulta que muchas veces, pero Señor, ¿por qué me cortas la vida si he hecho esto para ti? Pero la voluntad de Dios no es cuestionable. A Él le plació quitarte la vida y te la va a quitar. No hay otro fundamento. Pero hay una pregunta que es importante. Si recibiera esa noticia, ¿usted trataría de dejar todo en orden? ¿Cierto que sí? Es una respuesta universal. O trataría de dejar todo en orden. ¿Pero qué significa dejar todo en orden? Los deberes, los compromisos financieros, dejar todo pagado. Es importante para el resto, porque usted no quiere crearle problemas a su familia, a los que quedan, ¿cierto? Pero resulta que, ¿por qué esperar? Y el Señor pregunta, hace una pregunta en estos momentos. ¿Por qué esperar esa noticia? ¿Por qué esperar ese momento para tener todo en orden? ¿No sería importante ser consecuente conmigo mismo o con nosotros mismos y mantener siempre en orden toda nuestra vida? Hay muchas cosas que hay que tocar, que tomar, que considerar, pero eso lo vamos a ir viendo en 2 horas más, ¿no? ¿Ya? ¿Qué le parece? Eh, entonces, es importante, si la respuesta es trataría de dejar todo en orden y el Señor te pregunta, pero ¿por qué esperar esa noticia? ¿Por qué no lo haces ahora? Que esa noticia aún no ha llegado a tus oídos, ¿cierto? Es importante. Yo cuando pensaba en esto, dije yo, lo más probable es que alguien me tire tomate, porque una de las cosas para dejar todo en orden es el matrimonio. Y yo sé que es complicado, pero es la realidad. Es lo que espera el Señor, que nosotros pongamos nuestra vida en orden, y eso, el matrimonio, es algo que está considerado. Me pasó con nuestra vida, nos pasó con nuestra vida con mi esposa. Tuvimos que ponernos en orden. Quiera o no quiera, si eres hijo mío, tienes que ponerte en orden. Bueno, en la Biblia hay un pasaje que advierte esta situación claramente, que nos ayuda a entender la supremacía, el control y la benevolencia de Dios para con nosotros. Y en su amor infinito, y dicho sea de paso, es tanto el amor que Dios nos tiene, que ya lo demostró a través de su Hijo, pero se preocupó de que nosotros como seres humanos no supiéramos cuándo vamos a morir. Porque de lo contrario, ¿sería vida para nosotros? No sería vida. Porque se tornaría una vida mediocre, una vida sin sentido, porque lo único desde que
tomamos conciencia, somos capaces de discernir y sabemos que tal día vamos a morir, nuestro pensamiento va a ir orientado a ese día. Entonces, el largo camino, largo o corto camino que vamos a tener en nuestra vida va a estar orientado a ese día. Y por ende la vida vamos a tratar de vivirla pensando en ese día. Es así el amor de Dios. Por eso ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Solamente Él. Por ahí el mundo dice que nosotros nacemos con un día determinado, pero es efectivo, pero no lo sabemos. Y esa es una benevolencia de parte de Dios, porque lo contrario, nuestra vida no sería vida si supiéramos cuándo vamos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo con el Señor entonces? Porque esto es palabra de Dios. Bueno, decíamos que en la palabra, ¿cierto? Está plasmado eso de que sobre la muerte. Pero resulta que hay un pasaje que de repente nunca yo lo había escuchado en alguna prédica, que en cierta manera pasa un poco desapercibido, pero es muy importante para entender el control, la benevolencia y la supremacía de Dios. Esto le sucedió al rey Ezequías, que fue el 13º rey del reino de Judá, hijo de Acaz, que después vamos a ver un poquito lo que hizo Acaz para que venga su hijo a ordenar lo que su padre desordenó. Y es uno de los reyes mencionados en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a la palabra, Isaías 38, del 1 al 8. Esto es palabras de Dios. ¿Lo encontró? Isaías 38, del 1 al versículo 8. Si lo encontró, dígame amén. Hay un título ahí que dice Enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra de por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por las cuales había ya descendido. En este pasaje nos queda más que claro que el rey, que era joven, ¿cierto?, no quería morir. Pero ante tal noticia, ¿cierto?, él volvió sus ojos a la pared y se humilló. Yo creo que ha sido el llanto más sincero que él pudo haber tenido en su vida, porque fue la plegaria con sinceridad,
y una profunda plegaria de petición para que no se llevara a efecto la voluntad de Dios, porque él quería seguir viviendo, porque era muy joven, más o menos la edad mía, era joven. Y en el versículo 3, ¿cierto? Él hace referencia a lo que había hecho y era. Pues ese rey se le determinó el rey Pío. Vamos a leer Segunda de Reyes 18 del 1 al 6 para que entendamos lo que él hizo y lo que era. Segunda de Reyes 18 del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Se da cuenta que él había hecho todo lo recto? Vino a destruir lo que había hecho su padre, Acaz. Acaz fue el rey de Judá, llevó a su pueblo a la adoración, abominable ante los ojos de Dios. Pero el rey Ezequías, dándose cuenta de esta situación, hizo todo lo recto, eliminó, destruyó todo lo que se había realizado para que el pueblo se volcara y rindiera culto al único Dios, Jehová. Entonces, él, en su angustia, le dijo al Señor todo lo que había hecho, que considerara lo que había hecho como un resquicio, ¿cierto?, para que no se llevara a efecto la voluntad, por último que lo dejara unos par de años más. Entonces, nos queda de manifiesto que el Señor siempre ve y está presente de lo que nosotros hagamos para Él. Todo trabajo no es en vano para el Señor, porque Él lo considera. En los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, Él lo va a considerar. Y puede, tal vez no te dé 15 años, pero puede que sin saberlo prolongue la vida de nosotros. Pero ese trabajo debe ser de corazón, sin esperar recompensa. ¿Por qué? Porque lo amamos simplemente. Trabajamos para Él incondicionalmente, como Él nos ama incondicionalmente. Y debemos retribuir tanto con el amor y el trabajo para Él. Sin retribución. Porque no le queda la menor duda que Él no tiene deudas con nadie. Si tú te trabajaste, Él te paga. No hay ninguna duda al respecto. En el pasaje, en el versículo de Isaías 38:1, hay algo que es importante para nuestros días. Hay una ordenanza. Cuando le da la noticia al rey Ezequías, dice, en aquellos días, estoy leyendo el Isaías 38, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías
hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Mira qué importante mandato hay ahí. Ordena tu casa. Muchas veces uno se pregunta, o dentro de la ignorancia, ¿cómo ordeno mi casa? ¿De qué se trata todo esto? Tengo que ordenar mi casa porque voy a morir. ¿Cuál es nuestra casa? Nosotros, nuestro cuerpo. Entonces, desde ahí parte el cumplimiento que nosotros debemos darle a esa ordenanza, porque eso es una orden, no es una exhortación, no es por si acaso, no, es una orden. Ordena tu casa. Y como lo comentábamos al principio, ¿por qué esperar ese momento para ordenar nuestra casa? ¿Por qué no lo hacemos ahora? En forma voluntaria, hagámoslo, porque va a llegar el momento en que el Señor dice, ordena tu casa porque vas a morir. No lo va a hacer tal vez como el rey Ezequías, como lo hizo con Ezequías, pero lo va a hacer en un momento determinado. Y nosotros debemos estar pronto, debemos estar preparados. No es que no queramos morir, porque nuestra convicción es diferente. Filipenses, ¿cierto? Donde Pablo dice que morir es ganancia. Entonces debemos estar preparados, debemos comenzar ahora a crear conciencia y ordenar nuestra casa. Ahora, esa ordena tu casa es un mandato espiritual y práctico para preparar el corazón, la familia y las responsabilidades ante ese crucial momento. O sea, son 3 puntos importantes que hay que considerar. Ninguno es más importante que el otro, pero sí el primero que vamos a tocar, creo, desde mi punto de vista, es el más importante. Ordenar nuestra casa, nuestra condición espiritual, que es lo más importante. El resto es necesario, pero nuestra vida espiritual es la que debemos tomar con mayor delicadeza y atención. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a obedecer ese mandato de la profecía y preparación, ¿cierto? En Segunda de Reyes, porque hay una, ¿cómo se llama? Concordancia. En Segunda de Reyes 21 dice exactamente lo mismo. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hay una concordancia. Implica arreglar asuntos espirituales, familiares y administrativos antes de partir. Eso es el primer punto. Segundo punto. El orden en el liderazgo y en el hogar. Primera de Timoteo 3, del 4 al 5. Anótelo, después lo busca en su casa ahí, pero yo se lo voy a leer. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto va orientado a, pero al final somos todos los que tenemos que hacer caso y ordenar nuestra casa, tener hijos sanos. Esto enseña que para dirigir la iglesia de Dios, primero se debe saber gobernar y mantener el orden en su propia casa, criando hijos respetuosos, obedientes y conocedores de la palabra. Ese es el deber familiar que nosotros debemos tener para seguir ordenando nuestra casa. El tercer punto es el principio del orden divino. Primera de Corintios 14:40. Dice lo siguiente. Pero hágase todo decente y con orden. Esto aplica a la vida diaria, indicando que Dios valora los ambientes ordenados y la armonía en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe usted que Dios no aplica, no entra donde hay desorden? Si tenemos una casa físicamente desordenada,
difícilmente nosotros vamos a poder llevar una vida ordenada. Ordenada en matrimonio, ordenada en lo sentimental, ordenada en la parte sexual, ordenada en todo orden de cosas. Llevar una vida diaria, o sea, una vida ordenada, significa que Dios, podemos a través del orden, invitar a Dios a vivir en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque si somos desordenados, ¿cómo Dios va a estar? No puedes tú entrar en una pieza donde está desordenado, está todo tirado, las calcetas, la polera. No, no se puede, no se debe tampoco. Como creyentes, nosotros debemos tener una vida ordenada. Cuesta llevar una vida ordenada, claro que sí. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída, con un pasado donde fuimos desordenados, tanto en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, pero con la ayuda de Dios, si tú le entregas esa carga a Dios, claro que te va a ayudar. No le quepa la menor duda que Dios te ayuda a ordenar tu casa para que Él pueda habitar y hacer lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas, cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas. Si tenemos una vida desordenada, no vamos a cumplir ningún propósito. Porque Dios es un Dios de orden. Ahora, después de tanto hablar, vamos a resumir todo esto en 3 puntos importantes. Es para llevarlo a la práctica, ¿cierto? Porque claro, vimos los versículos, ¿cierto? Que son importantes, pero es más fácil a veces entender, como está anotado acá, para hacerlo práctico, más tangible. En la práctica, número 1, ponerse y estar siempre a cuenta con Dios. Yo creo que es un punto importantísimo para, como punto número 1, que valga la redundancia, estar a cuenta con Dios a través de lo espiritual, ¿cierto? La comunión, la intimidad con Dios, que ya lo hemos tocado en nuestros puntos. La intimidad con Dios es muy importante. Y a través de la intimidad con Dios se mejora la relación, se mejora el cómo nosotros hablamos con Él, que es a través de la oración. Se empiezan a producir situaciones de hambre para poder escudriñar en la palabra, conocerlo más a Él, para poder amarlo más todavía. El perdón, perdonar. No puedes arreglar tu casa si no has perdonado. Amar. Amar como Dios nos ama es un punto importante de llevar un buen orden en nuestra vida. Transmitir ese amor que Dios nos da a nosotros, transmitirlo, es una forma ordenada de llegar a tu vida. Y ahí nace una pregunta muy importante. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo, estoy actuando, estoy haciendo cosas que el Señor quiere que yo haga? ¿He eliminado las cosas que al Señor no le agradan en mi vida? El espejo espiritual. En la palabra el Señor habla del orfebre, que sea como la plata refinada. ¿Y usted sabe por qué pasa eso? Porque en un punto exacto donde el orfebre dice que la plata está refinada, es cuando él ve su reflejo en esa plata, que está derretida. Cuando él ve, ese es el punto exacto donde la plata está refinada. No es antes ni después. Se da cuenta que yo debo reflejar lo que Dios puede hacer en mí. Entonces yo tengo que reflejar eso. ¿Y cómo lo reflejo? Perdonando, amando y haciendo su voluntad, llevando una vida espiritual acorde a lo que el Señor diseñó para nosotros. Segundo, organizar a la familia. Liderar
el hogar con amor. Eso es muy importante, sobre todo para nosotros los padres, que somos un poco arrebatados, ¿cierto? Que subimos la voz rápidamente, etcétera. El amor te hace suavizar tu voz. El amor te hace suavizar tus acciones. El amor te hace suavizar tus castigos, si es que hay corrección. No liderar como un tirano, como un autoritario, no, hay que liderar con amor. Y eso se hace estableciendo límites claros, pero con amor. El hijo siempre va a querer hacer lo que él quiere. Yo no quiero ser un papá, ni fui un papá que me llene de aplausos. No. ¿Por qué? Porque yo hacía lo que estaba correcto y eso que no conocía la palabra del Señor. Estaba en el diseño, estaba chequeado ya, pero todavía no estaba en el camino de él. Pero aún así le entregamos valores a nuestros hijos. Hicimos lo correcto con ellos, le pusimos los límites con amor. ¿Para qué? Con el único objetivo que el día de mañana, y ahora que son adultos, son buenas personas, y ojalá puedan seguir en la senda que la mamá en aquel tiempo se los presentó, que era la palabra de Dios. Karen, no tenemos problemas, no tenemos dudas, pero con nuestro hijo, a pesar de que está en la promesa, yo oro por él todos los días. Y que sea, y se acerque a Dios. Está consciente, él sabe que está perdido. Así que eso me alegra. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Ignacio va a llegar a su camino. Ya dije educar a los hijos con valores, claro que sí. Es muy importante establecer las reglas con nuestros hijos. Tenemos otro hijo ahí, que ojalá llegue luego al camino. Educar a los hijos con valores, establecer claro los límites. No seamos papás que nos aplauden todo. Y es ahí muy importante, en el orden de la familia, es muy importante que los papás estén de acuerdo. Que ninguno sea más que el otro. Que ninguno sobrepase la autoridad del otro. Porque solo así va a haber un orden. Porque si alguien quiere mandar más que el otro, ya no es orden. Y eso debe darse para con ellos mismos, como matrimonio, y para con los hijos. Porque los hijos se dan cuenta. Yo hablo con mi papá porque mi papá me da todas las pasas. Mi mamá no, pero eso es el punto número 2, que es organizar la familia. Y vamos al punto número 3, que es tener asuntos legales y materiales en orden. Eso es inevitable porque estamos en un mundo donde tenemos finanzas, tenemos deudas, tenemos banco, tenemos una infinidad de cosas, ¿cierto? Que es inevitable porque son para el diario vivir. No es que nuestra esperanza esté en eso, sino que son necesarios, es un medio necesario. Resolver siempre lo financiero, permanentemente. La Biblia dice: no debáis nada a nadie. Hoy en día, claro que sí, no es posible acceder a algo si no pides un préstamo, pero puedes pagarlo lo más rápido posible. Esa es la idea. Proveer las necesidades a los suyos. ¿Qué significa eso? Que uno, como dueño de casa, como papá, aparte de todo lo que nos corresponde hacer, también tenemos que proveer. No es obligación de la mamá. Hoy en día, sí se da que los matrimonios, pero ahí se paga de repente un precio muy alto porque se descuida la educación de los hijos. Se descuida ese núcleo donde se le entrega valores a la gente. Una tía del jardín no le va a entregar los mismos valores que le puede entregar uno como padre. Por mucho que los quiera, no es la mamá. Es así de fácil. Entonces, yo no estoy de acuerdo. O sea, no estoy en desacuerdo de que pase eso, pero que traten los dos, papá y mamá, traten de mantener ese núcleo, de mantener ese nidito lleno de valores, lleno de amor, lleno de todo. Lo que compete para criar buenos hijos. Y no tener situaciones pendientes. ¿A qué se refiere? De que
situaciones pendientes con quién, con la, no cometer errores que te pueden llevar a tener problemas legales, ¿cierto? El juzgado, etcétera, etcétera. Eso la idea es no tenerla, porque solo así vas a estar a cuenta con Dios, vas a estar ordenado con respecto a Dios. Creo que ha sido necesario todos estos puntos para que nosotros podamos entender de cómo debemos llevar el orden en nuestra vida, el orden que el Señor quiere para nosotros para mantener nuestra casa ordenada, espiritual, física, familiar, financiera, ¿cierto? Debemos tenerla en orden para que, llegado el momento, no tengamos que hacer todo a última hora. Y a veces, como no sabemos cuándo vamos a morir, no alcanzamos a hacer. Sobre todo, lo más importante que es la parte espiritual, porque el resto todo se soluciona. Pero si no estás a cuentas con Dios y te llegó la hora sorpresivamente, la idea sería que todos nos pudiéramos salvar, que todos llegáramos a ese punto donde la comunicación con Dios después de la muerte sea directa con Jesucristo. Sería lo ideal. Es por eso que no esperemos ese momento, no esperemos ese momento lapidario en que decir, ¿sabe qué? Te quedan 2 años de vida. No hagamos como el rey Ezequías, que vamos a tener que llorar para que en teoría nos pueda dar en su benevolencia, en su misericordia, nos dé más años de vida. Que el Señor les bendiga grandemente y no olvide ordenar su casa.